Un nuevo saludo, especialmente para mis invitados, a, a quienes les convoco, les exhorto a que en octubre hablemos de un cambio de coordenadas. Así nos exhorta el Simón Pachano, como le solemos tratar con muchísimo respeto al historiador. Simón Pachano nos dice: octubre no solo incidió sobre los planes económicos del gobierno, sino que redefinió también la totalidad de la política. Las líneas trazadas para el ajuste debieron ser abandonadas cuando debió escoger entre la continuación de su periodo o retroceder en la eliminación del subsidio a los combustibles. Y estamos nosotros acompañados de Luis Pachala, del Movimiento Creo, Martín Pallares, periodista, y el historiador doctor Enrique Ayala Mora, académico de Fuste y que pertenece a la cultura imbabureña, un gran protagonista. Octubre, refiriéndonos al octubre medio bandolero que tuvimos, no solo ha incidido, según Simón, sobre los planes económicos del gobierno. Las líneas trazadas para el ajuste debieron ser abandonadas cuando debió escoger entre la continuación del periodo o retroceder en la eliminación del subsidio a los combustibles. Este era el eje del programa. De manera que al dejarlo de lado, se invalidaba el conjunto de medidas que lo complementaban. El cálculo inmediatista de las organizaciones indígenas las llevó desde el primer momento a negarse a participar en la formulación consensuada de las alternativas. El gobierno quedó más aislado y debilitado que antes y comenzó a lanzar unos palos de ciego que tomaron la forma de leyes de urgencia económica. El relativo apoyo a la última de estas nos llega a ser la bocanada de oxígeno que necesitaba. El escenario electoral que se dibujaba difusamente fue alborotado por las protestas. Ustedes recuerdan. Si previamente eran débiles los indicios que permitían intuir quiénes se colocarían en la línea de partida, esos hechos situaron la carrera presidencial en un punto muy cercano al cero. Los nombres que aparecían con posibilidades se perdieron en un bosque de nuevas y viejas figuras que surgieron literalmente de las cenizas o de entre las cenizas. Las encuestas comenzaron a ubicar en los primeros lugares de las preferencias a personas que hasta el día anterior solo eran conocidas por algunos de sus familiares. Los grupos de amigos que acostumbraban presentar candidatos asumieron el golpe y comenzaron a adecuar las estrategias de la nueva coyuntura. Misterioso, Simón. El resultado inevitable es una fragmentación tan aguda que si las elecciones fueran de esta semana o en esta semana, los dos ganadores de la primera vuelta apenas sumarían algo más de un tercio de los votos. Está servida la mesa, naturalmente para neófitos, para aventureros o para lo que llaman las nuevas generaciones de politólogos los outsiders. El tema central no es que cambiaron las figuras o los membretes,
sino que la competencia pasó a regirse por otros parámetros. La división central, hasta septiembre, era el correísmo, anticorreísmo. Vamos entendiendo. Bastaba una brújula sencilla para orientarse en esa dicotomía. Las posibilidades de cada uno de los posibles competidores con el correísmo indicaban por dónde podría encaminarse la competencia. En el panorama posterior, dice Simón Pachano, en cambio, hay varias líneas divisorias. Todas actúan al mismo tiempo, pero no apuntan en una misma dirección. El etnicismo, que proviene de etnias, con su carga racista, es una de estas. El abandono de la tensión entre más Estado o más mercado, que define a la izquierda y que define también a la derecha. Es otra. Es un terreno fértil para el aparecimiento de un Bolsonaro con iglesia propia y una pistola en cada mano, o para una primera dama que se sacrifique en nombre de la continuidad. Pero no todo aparece tan sombrío cuando se considera que falta más de un año para la elección, sí, un poco más, lo que en términos ecuatorianos, donde el largo plazo dura 2 días, es una verdadera eternidad. Es probable, reflexiona el columnista, que el tiempo vaya borrando de la memoria colectiva los nombres de quienes surgieron al amparo de las protestas, pero seguramente también borrará los de quienes no supieron interpretar el momento. ¿Te parece complicado, historiador Enrique Ayala, este ejercicio de revisión histórica y de recambio electoral, político, de visiones, de cambio de coordenadas de la política ecuatoriana que traía hace algunos días El Universo de parte del columnista Simón Pachano? Enrique, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias. Gonzalo, y a los colegas de aquí del panel. Permítame saludar a Luis Pachala, lo tengo a los tiempos. ¿Cómo está, Luis? Muchas gracias al colega Martín Pallares. Sí, Enrique. Muy interesante análisis que yo creo que pone de relieve una serie de realidades. Yo creo que para entender el país, al gobierno, a la sociedad entera, especialmente a las fuerzas políticas, a los propios dirigentes del movimiento indígena y popular, les conviene entender una cosa, que en octubre no hubo un paro de los choferes, un paro de los trabajadores, ni siquiera solo un levantamiento indígena. Hubo una insurrección popular, que sobre todo tuvo lugar en Quito y en otras ciudades. Y esto es muy importante de reconocer. No de otra manera se puede entender cómo se paró la ciudad de Quito, cómo se paralizaron otras ciudades del país y cómo se generó una reacción de sectores sociales que hacía mucho tiempo no se habían manifestado. Y en ese sentido, pues, es un error decir este fue un triunfo de los indígenas, este fue un triunfo del correísmo o de quien fuera. Realmente fue una cosa, un triunfo del correísmo en el sentido de que lograron poner en riesgo hasta la estabilidad del gobierno. Felizmente fracasaron en su golpe de Estado. Correa fracasó. Pero lo que es importante destacar para no... ¿Solamente Vargas sabe aquello? Bueno, lo que es importante es que todos entendamos que ese fue un gran movimiento nacional que debe dejarnos lecciones. Y una de ellas precisamente es que no se pueden repetir las políticas económicas del pasado, neoliberales, puras y duras, con cualquier argumento de austeridad que pueda darse, porque lo que fue es una movilización contra las medidas económicas neoliberales,
una creación de un espacio en sectores importantes del país que rechazan el neoliberalismo, que no aceptan la posibilidad de medidas de ajuste que ya se han tomado en el país y que han fracasado en el país. Esa es una de las cosas que el gobierno tiene que entender. Nos venden una serie de medidas como si fueran nuevas, como si fueran absolutamente indispensables, cuando realmente ya se hizo todo ello antes del año 2000 y el resultado fue la quiebra nacional y no se compusieron las cosas. Esto no quiere decir que el Ecuador no tenga algún momento un buen acuerdo sobre una serie de cuestiones, de acuerdo nacional, que deben llevarse adelante aún en tema fiscal, que yo creo que sí se pueden llegar a acuerdos, pero dialogando de veras, no diciendo va porque va en el mejor estilo correísta, o diciendo ya se calmarán las bullas, pero nosotros imponemos nuestro modelo. Entonces, para concluir, yo creo que Perdona, Enrique, pero ¿este movimiento fue guionado? Bueno, ese movimiento tuvo una serie de intentos. Al principio fue convocado por los choferes, no hay que olvidarse. Luego por el FUD y la CONAIE. Luego pues se transformó en una marcha sobre Quito y un levantamiento indígena, como se llama en el país desde la colonia. Pero lo que no estaba esperado, y realmente es un movimiento nacional. Fue una explosión popular que realmente rebasó cualquier intento de dirigirlo, cualquier intento de controlarlo. Eso me parece importante, porque ahí fracasó precisamente el intento correísta de manipular la afirmación primero del FUD y luego de la CONAIE terminante, de que ahí se trataba de combatir las medidas, de pedir la suspensión o la derogatoria de las medidas para comenzar el diálogo. Fue claro frente al intento de transformar eso en un golpe de Estado que iba a implicar gobierno interino, recorte del mandato y sobre todo anticipación de elecciones de quienes lo que querían efectivamente es tratar de evitar que los juzgamientos que están en la función jurisdiccional vaya a afectar su posibilidad de ser candidatos, comenzando por Correa. Pero en conclusión, a mí me parece efectivamente que el movimiento de octubre cambió muy sustancialmente el escenario político, revivió un espacio del llamado centro izquierda en el país que ha tenido una postura contraria, condenatoria de las medidas de ajuste y que de momento existe, me parece que el espacio está ahí formándose, pero no ha sido todavía llenado por ninguna fuerza política. Nuestro compromiso hacia adelante, y desde luego lo digo como militante socialista, incluso como presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, nuestra propuesta es que tratemos de llenar ese espacio que va del centro a la izquierda con una propuesta progresista, sensata, alternativa, enfrentando a nuestros dos principales adversarios, la derecha y el correísmo. ¿Martín Pallares discrepa este relato o esta crónica de interpretación del historiador Enrique Ayala Mora? A ver, yo pienso que lo que ocurrió en octubre fue el equivalente al Ecuador al 11 de septiembre en los Estados Unidos. Creo que fue un hecho que movió muchas cosas, que sacudió muchísimas estructuras, ¿no es cierto? Me parece que polarizó a la sociedad, por un lado. Me parece que cambió la lógica, la dinámica del gobierno, por otro. Creo que el Lenin Moreno de ahora es un Lenin Moreno distinto al que hubo antes de octubre. El gobierno en general de Moreno creo que sufrió algunos cambios, ¿no es cierto? Experimentó, tuvo que cambiar en muchos sentidos. El hecho de que ahora emprendan en diálogos, por ejemplo, es un cambio. Uno de los detonantes de lo que pasó en octubre fue el haber tomado una medida. Yo no creo que hubo medidas, yo creo que hubo una medida que fue la de la eliminación del subsidio al diésel, que se la tomó sin ningún tipo de consulta ni diálogo con los sectores que obviamente iban a salir a protestar. El hecho de que el gobierno ya haya definido a su interior de que no va a postular a nadie, que no van por las... También creo que es un efecto de octubre. La determinación de que hay que cerrarle el paso a Correa por cualquier forma. Creo que
en el gobierno de Moreno, no solo en el gobierno, sino veamos, por ejemplo, también en el municipio de Quito. Hubo un shock, de correísmo, digamos, de alguna cosa, de alguna forma, como un shock diabético, pongámoslo de alguna forma. Eso produjo una necesidad de purgar, usando los términos estalinistas, que tampoco nos gusta, purgar al correísmo de algunos sectores, ¿no es cierto? En el municipio, por ejemplo, hubo una purga de correístas. El gobierno se dio cuenta que ese era su gran enemigo. En fin, algunos cambios en el gobierno, eso podemos verlo después. A mí me da temor, mucho temor, de que lo de octubre produjo una polarización que abre campo a la posibilidad de una opción de extrema derecha tipo Bolsonaro. Yo coincido con Simón Pachano. La radicalización de la dirigencia indígena creo que ha provocado una radicalización también de ciertos sectores de la clase media que ideológicamente ha retrocedido 50, 60 años. Y eso me preocupa muchísimo y creo que eso puede abrir la posibilidad de una opción de extrema derecha hiperautoritaria. ¿Y los respetables compatriotas de Poncho se sorprendieron, Luis? A ver, primero un saludo cordial a Martín, a Enrique, también a Gonzalo. Bueno, desde nuestra visión, octubre dio o abrió las puertas a entender algo que nunca entendieron los gobiernos. Primero, el hecho de que el movimiento indígena, porque el movimiento indígena no es la CONAI, el movimiento indígena es la FEINE, es la FEI, somos todos los que estamos en una organización o los que no estamos en una organización. Pero sí... ¿Por qué no engloba la CONAIE? Porque es toda una confederación. Es parte del movimiento indígena, es parte, no es un todo. Pero estas subdivisiones son ulteriores. Por supuesto, desde que nosotros estamos desde la Constitución, desde la historia. Posteriores. Algunas son anteriores. Desde que existe existe 44. La libertad de organización. La libertad de organización, no. Entonces, no es única. Hay varias. Entonces, pero todos somos todos. Ya. Entonces, octubre, decía, nos hizo entender, es el olvido que han tenido los gobiernos a la política rural, al campo, al sector agrario, al sector de la vialidad rural, a la educación, a la desigualdad. Entonces, eso hace que el pueblo indígena, pues indudablemente reclame y salga a las calles, salga indudablemente a reclamar. Pero aquí hay que tomar en cuenta que la agenda del movimiento indígena, en este caso, fue simplemente derogar el 883. Pero luego hubo una agenda acoplada, agenda aprovechada, agenda que quisieron utilizar y manipular, la desestabilidad. Justamente. La desestabilización. La desestabilización. Ya. Uno que ha estado en la asamblea vivió minuto a minuto, segundo a segundo, horas tras horas, todos los episodios. ¿Otro tipo de cronología revisó usted? Por supuesto. ¿Que funcionó? Por ¿Que supuesto. siga abriendo a conocimiento público? Algo que era simplemente un reclamo social se iba convirtiendo ya en un odio, en un revanchismo. Ahora sí, Moreno, nos traicionaste, ahora te toca. Entonces, nosotros que hemos vivido en carne propia los temas, y por ahí descubrimos un manifiesto de Quito, un ejemplo, destitución de Moreno y su gobierno, designación de un gobierno provisional que restablezca el orden público, cumplimiento incondicional por parte del Estado de su alto deber de recuperar, dice, y hacer respetar los derechos humanos, arraigo de Moreno y funcionarios a fin de que respondan por crímenes de lesa humanidad, liberalización de todos los procesos políticos. Entonces, esto no va a aparecer de la noche a la mañana. ¿Es un manifiesto correísta? Por supuesto. Es un manifiesto de los golpistas. No digo correístas. Aquí hubo de todo.
Nosotros ¿Qué como, más hubo, nos- aparte de golpistas correístas? nosotros como, mire, nosotros Porque como algunos se hicieron los callados, algunos, se silenciaron. algunos se callaron, Sí. por supuesto, algunos se hicieron alcahuetes, algunos por supuesto solaparon, ¿sí? Se cuidaron, por supuesto, Ujú. se hicieron de la vista gorda. Se hicieron los otros, sí. Entonces, no entendieron, no entendieron que, que había que cuidar la democracia. Ujú. Más allá de todo, había que cuidar la democracia. Entonces, en eso hay que reconocer, por ejemplo, a la marcha del movimiento, en este caso de la CONAI, porque fue de la CONAI, fue de la FEINDE, fue de algunos otros también digamos, de los movimientos indígenas. Hay que entender que derogado el 883, se fueron a la casa, o nos fuimos de la casa. Pero el quemar la Contraloría, el atentar al comercio, el poner en estado crítico a Quito el día 12 y el querer convocar a la asamblea por presiones de algunos asambleístas, correístas y etcétera, justo a las 3 de la tarde del sábado 12, el quemar la tela Amazonas, ya eso no es de un demócrata, ya eso es jugar con la democracia. Ujú. Oiga, yo les digo una cosa. ¿Eso era un golpe? Nosotros, ¿Un asomo de golpe? por supuesto, nosotros somos, yo soy jefe de bloque de la bancada de Creo. Y como jefe de la bancada de Creo, no estar en contra de nadie. Y aquí tampoco hay que aprovecharse de estas cargas. Ni yo ni nadie tiene derecho a aprovecharse de este levantamiento que no eran de los dirigentes, que eran de las bases, para yo posicionarme electoralmente. Hay que ser serios con la lucha de los pueblos. Hay que ser serios. Esto fue justo. Queríamos que se derogue el 883, pero no puedo aprovecharme para yo posicionarme electoralmente, ni para yo querer grande, y luego yo, de esto, pues, sacar las mejores ventajas electorales. Por eso es que los pueblos terminan, pues, dando su lugar a quienes se aprovechan. En este sentido, pues, nosotros tenemos claro la película, qué se quiso en octubre y qué no se quiso. Pero nosotros, como bloque, desde el inicio, Gonzalo y todos, desde el inicio, fuimos pues protagonistas de cuidar esa democracia. Y a nosotros, pues, vea, con todo el respeto, tenemos razones y motivos para decir, pues, no Moreno, ahora sí te toca, porque ya sabes lo que pasó el rato de las elecciones. Pero más allá de todo, nos olvidamos de cualquier situación y hay que tener una mirada hacia el futuro. Y así actuamos desde la Asamblea. ¿Qué consideras de esto tú, Martín? Bueno, sí, me parece importante lo que dice el asambleísta Luis Pachala, el tema de cómo en ciertos sectores del movimiento indígena hubo una molestia por haberse tratado de aprovechar del movimiento para proyectos electorales, ¿no? Me parece que la actitud, la conducta de Jaime Vargas, sobre todo de Jaime Vargas y también de Leonidas Issa, luego del movimiento, que fue una conducta absolutamente de campaña, es evidente que eso debe haber molestado a ciertas bases del movimiento y tienen absoluta razón, ¿no? Porque eso desvirtúa y deslegitima los motivos centrales de la protesta. Creo que ese es otro de los efectos de octubre en la sociedad ecuatoriana, en la sociedad política ecuatoriana, es precisamente eso, ¿no? El hecho de que la dirigencia indígena, la dirigencia de la CONAIE, se haya sumado a las intentonas golpistas. Lo que hizo Jaime Vargas en el Ágora creo que no da pie a duda alguna.
fue un pronunciamiento desestabilizador, abierto, público, absolutamente manifiesto, ¿no es cierto? Y creo que eso también marcó mucho al movimiento indígena. En ese sentido, sí, yo coincido plenamente con lo que dice Luis. Y Enrique Ayala, ¿cómo hace el inventario de esto? Bueno, yo sigo insistiendo que ver el proceso de octubre como un levantamiento indígena solamente es un grave error. Efectivamente, grandes grupos de indígenas de base de las organizaciones se acercaron a Quito. Nosotros mismos estuvimos al frente de eso, recibiendo en las universidades, tratando de darle cierto apoyo solidario, ¿no? No hay que olvidar, por ejemplo, que en el caso de la Universidad Andina nos vienen a reclamar de por qué recibimos a los indígenas, porque ellos nos apoyaron cuando Correa intentó cerrar la universidad, pues, porque somos recíprocas, porque además creemos que el derecho a la protesta es un derecho fundamental. Eso obviamente Pero hubieron roles oscuros. No avala en absoluto medios, casos extremos secretosos. ni actos de violencia. Pero yo quisiera destacar 3 cosas al respecto. En primer lugar, que efectivamente en algún rato el presidente de la CONAIE tuvo una desafortunada, y no solo una, sino desafortunadas intervenciones que podían verse como desestabilización. Pero aclaremos una cosa. El día 9... la movilización que hizo el sector indígena al centro histórico, por ejemplo, fue absolutamente pacífica. No se dañó una piedra, se acercaron, dieron una vuelta, ni siquiera se quedaron hostigando en el centro, volvieron al arbolito. Y estando en el arbolito, en medio de una asamblea, el gobierno les mandó a tirar bombas y a disolverlos. Hubo un acto de provocación por parte del gobierno que hay que destacarlo. Yo tengo que decir que tiene que establecerse quiénes son el gobierno, los provocadores, esa gente que estaba azuzando la violencia desde el gobierno. Y eso es muy importante. Yo no justifico en absoluto esos hechos, pero me explico que después de haber sido violentamente desalojados al cabo de un día de marcha pacífica, no hayan reacciones. Eso era imposible de esperarse. Por desgracia, eso dilató el diálogo. Porque al gobierno le habíamos estado presionando, insistiendo desde varios sectores, diciendo, usted suspenda las medidas y dialogue. Al final tuvo que hacer eso el domingo, después de los muertos que se produjeron, después de los daños y sobre todo después del enfrentamiento que hay en el país. Segundo punto que me parece importante, yo creo que hay que distinguir la reacción más o menos espontánea. Perdón, Enrique, ¿tú podrías identificar al gran movimiento y a sus líderes? Bueno, es que es un movimiento aparecieron heterogéneo, en la zona urbana, pues, pero que organizaron toda una zona rural. Por ejemplo, es que no era solo la zona rural, ese es el problema. Este no fue un movimiento rural. ¿Cómo se movilizan la Rol 2, la Pizulí, el Comité del Pueblo, todo ese sector que está cerca del condado? ¿Cuántos indígenas había? Ni uno. O si habrán, serán migrantes. Esos eran pobladores de la ciudad de Quito que avanzaban a protestar. Una serie de otros sectores en el norte de la ciudad eran pobladores urbanos que estaban levantados. Si eso no entendemos y seguimos viendo eso como una especie de invasión rural a la pacífica ciudad de Quito, no entendemos que en Quito hay un montón de pobres o un montón de gentes que están despechadas por las políticas del gobierno, que se sienten estafadas y que están reaccionando en contra de eso. Eso es lo que estoy tratando de decir, que fue un movimiento nacional. Del cual obviamente se pusieron a la cabeza. Fue una insurrección. Esa es otra historia. Pero el segundo punto, yo no quiero monopolizar la palabra, el segundo punto que me parece que hay que destacar, que es muy importante, es que hay que distinguir entre el movimiento espontáneo, que a veces tiran piedras, que a veces tienen reacciones violentas, de un plan absolutamente medido, como para tomar la Contraloría, por ejemplo. Eso fue objeto de un operativo organizado por los correístas para tomarse la Contraloría. Y yo lamentaría mucho que en todas estas investigaciones que se están haciendo no se establezca quiénes son los autores intelectuales de la toma de la Contraloría, del incendio del edificio de la Contraloría, no solamente con los daños que eso implica, sino sobre todo con el intento de destruir pruebas. Pero verás, Gonzalo, yo quisiera terminar esto. Esto es un punto importante. La toma de Teleamazonas no fue una cosa espontánea. Había una inteligencia que estaba con harto dinero, con volquetas, con motocicletas, con gente
tapada la cabeza, la cara con los cascos, como es obvio, que actuaba y que eran los que promovían la desestabilización. Esos eran los correístas que estaban llevando adelante su golpe, que felizmente fracasó. Y en tercer lugar, yo estoy también de acuerdo que la polarización que se generó en la sociedad ecuatoriana y que había tenido ya sus atisbos a propósito de la campaña contra el matrimonio igualitario, la inoportuna presentación de ese asunto ante la Corte Constitucional, con la cual yo estoy de acuerdo, pero me pareció inoportuno el momento en que lo hicieron, ¿no? Y además, la discusión sobre el tema del aborto en la Asamblea Nacional, todo eso ha despertado sectores de extrema derecha, efectivamente, que pueden incidir en la política, como han incidido en su momento sobre Fujimori. Los evangélicos del Perú tuvieron un peso muy importante en la elección de Fujimori, en el Brasil, en la elección de Bolsonaro. No, yo quiero decir que en el Ecuador no me extrañaría que algunos de estos pastores evangélicos histéricos, extremistas de derecha, fanáticos, terminen levantando un movimiento que puede tener un impacto peligroso en esta polarización de la sociedad ecuatoriana, como ya ha sucedido en otros países. Eso también es verdad. Entonces yo creo que el escenario para identificar a los responsables es más nítido, es menos inventivo, como el que nos sugiere Enrique Ayala. A ver, yo creo que Martín Pallares. me parece bien que Enrique haya puesto el tema de lo espontáneo aquí en esto, porque es interesante. Yo creo que, en efecto, lo de la Contraloría, lo de Teleamazonas no fueron hechos espontáneos, pero hubo muchas otras cosas que parecen espontáneas y no eran. Yo el día sábado, el día anterior al diálogo, yo salí a las calles y por unas zonas no precisamente las más agitadas, y desde temprano me percaté de la inmensa cantidad, de la alucinante cantidad de unas camionetas que llevaban adelante un letrero que decía ayuda humanitaria. Y yo caminaba por unas calles por donde normalmente no pasa ni siquiera gente, y veía que había un tráfico inusitado y eran estas camionetas que decía ayuda humanitaria. Me quise fijar en las placas y me di cuenta que las placas de esos carros estaban perfectamente tapadas. Pero no eran unas, pasaban cada 3 minutos y pasaban 5 camionetas, es poco. Eso habla de un operativo urbano que no tenía nada de espontáneo. Yo no dudo de que, es más, estoy absolutamente convencido de que en lo que pasó en octubre confluyeron un montón de protestas de gente que está terriblemente agobiada por la situación económica. Aquí existe un problema de desempleo que es atroz, que es dantesco. Si se quiere poner de alguna forma, el problema del desempleo en este país es impresionante. Pero había un operativo en la ciudad que nunca jamás se había visto, por lo menos yo nunca había visto. A las 10 de la mañana, la cantidad de estos vehículos circulando por la ciudad era la evidencia de que había habido un operativo, un movimiento, una cosa estratégica montada y que debe haber costado mucho, pero mucho dinero. O sea, esas camionetas, y luego me fijé que iban estas camionetas de ayuda humanitaria. Ahí lo que iban eran bidones de gasolina. Y palos. Y palos. Y palos y llantas. Entonces habían otras cosas que hasta ahora nos parecen espontáneas y que no eran. Entonces yo creo que aquí hubo una inversión muy grande, ¿no? Muy importante para crear el caos en la ciudad. Yo sí ¿Y creo... Mesías Tatamúes conocía de esto, asambleísta Pachala? Bueno, yo no puedo referirme a las ¿Por qué acciones. asoman misteriosos No, estos protagonismos? Yo no puedo referirme a las acciones de los dirigentes. Yo puedo referirme Está delicado el asunto. por supuesto. Pero yo sí quiero decir una cosa. Es derecho de toda persona protestar, pero dentro del marco de la Constitución. Y quiero decir claramente, el movimiento indígena, a través de algunas organizaciones, tuvieron un solo objetivo: derogar el 883. En ningún momento estaba la agenda desestabilizadora. Y por otro lado,
En el momento de esta protesta, por supuesto que hubieron aprovechadores. Y yo coincido con lo que dice Martín, que por supuesto, aquellas camionetas camufladas era para demostrar que Quito está levantado. 50, 60 camionetas se repartieron con llantas, con gasolina, en ciertos sectores estratégicos. Sí. Para ese sábado demostrar convulsión social y hacernos inducir a nosotros como asambleístas, ¿no? Hacernos inducir. Cuando el movimiento indígena ya, viernes, sábado, ya solicitaban el diálogo. Y como se iba desinflando ya, y el movimiento indígena iba ya conversando, iba ya haciendo puentes, entonces ¿sabe qué pasa? Que como ya se iba desinflando el tema, entonces la única forma era presionar el sábado, a través de hacer demostrar una apariencia de que todo está levantado, todo Quito está tomado, y hacernos aplicar, inducir a los asambleístas a una sesión extraordinaria para aplicar el artículo 130 de la Constitución. Un presidente puede ser destituido, 1, por renuncia, o 2, por grave conmoción social. Hacernos entrar en el sentido y espíritu de solidaridad, y adentro, en la asamblea, ¿qué hubiese pasado? Todos nos hubiésemos vuelto pueblo sin pensar en la democracia, y ahí sí, ¿acaso el que iba a venir después de la destitución de Moreno iba a venir cargado de plata? Él iba a venir cargado de intereses, sea el que venga, sea el correísmo, y aquí está. Dice libre elecciones, dice aquí, libre elecciones en la agenda, libre elecciones, de todo, y perdón y olvido a todo caso judicial. ¿Acaso que venía alguien interesado a aprovecharse del momento y agobiar la crisis? Crisis política, agobiar la crisis de inversión, la crisis económica. Si faltan 15 meses, ¿por qué no aguantan? Por eso hemos dicho, si los que eligieron a Moreno, yo no elegí a Moreno, los que eligieron a Moreno, ahora que se aguanten, porque nosotros que no hemos elegido a Moreno, lo hemos aguantado. Pero aquí no hay que vivir con complejidades, mi querido Gonzalo. Yo soy indígena, yo no le tengo miedo. Lo importante es saber negociar de pie y no de rodillas. Yo no soy de izquierda. Yo no soy de izquierda. Porque la izquierda a veces vive chupando del Estado. Cuando no hay plata, adiós. Hay que saber generar riqueza, generar inversiones, abrir puertas. ¿Por qué tener miedo al fondo? ¿Por qué tener miedo a otros países? Aquí, yo soy economista. Y como economista del pueblo, entiendo que no hay que vivir acomplejados, sino cómo administramos el país. Le voy a dar los datos. ¿Cómo yo soluciono si yo soy presidente de la República? Si la economía en el 2019 y el 2020 va a crecer al 0.3%. ¿Cómo voy a solucionar yo si hay una contracción de la formación bruta del capital fijo? Es decir, la gente no compra ya capital fijo, en un menos un 80%. ¿Cómo voy a yo solucionar si el gobierno ahorita no tiene capacidad de compra y por eso es que no hay circulante? Estamos con una contracción del 1.20%. Asimismo, ¿cómo yo voy a administrar si los hogares apenas crecen en un 0.58? ¿Cómo voy a solucionar como presidente de la República, como administrador? Todo político tiene que ser líder. Dejar de nada de izquierda, nada de centro, nada de derecha. Tiene que ser pragmático, pensar en el país, pensar en los pobres, pensar en el sector rural. No pensar en que yo voy a ser candidato. Ahora sí, como yo gané en estas marchas, ahora sí voy a ser presidente y candidato. No, ahora, el que quiera ser candidato tiene que pensar en los más pobres, los marginados, ser pragmático. Esa es la política, ese es el partido, ser pragmático, ser progresista, ser humanista. En ese sentido, yo creo que hay que ser innovadores en la situación. Si no, no se meta político. En el mes de octubre, en los episodios de octubre, en los eventos de octubre, ¿cuántos desenlaces maduraron en el imaginario de los dirigentes de esos días? Especialmente en el suyo. Mesías Tatamuez, buenos días. Buenos días. Mire, un saludo a los ecuatorianos, a usted, don Gonzalo, y a todos los que están en este medio. Yo creo que escuchar así, y voy a empezar por lo último que dijo el asambleísta,
que no han elegido a Moreno. Pachala. Pero ahora lo están apoyando a Moreno. Así de fácil. Que no hay derecha, que no a la derecha, no a la izquierda. En el mundo hay izquierda y hay derecha. Y aquí no juguemos. Es como las religiones cuando quieren decir no soy católico, soy evangélico. No. Aquí tenemos que definirnos por qué. Y lo que pasó en octubre no es por lo que los dirigentes, que eso lo veníamos tratando desde abril, lo veníamos tratando, pero cuando los gobiernos ¿En busca de qué desenlace, Mesías? los gobiernos como son ciegos, le voy a contestar, don Gonzalo, los gobiernos como son ciegos nunca hicieron un diálogo y por eso perdieron muchos ciudadanos y ciudadanas que le apoyaban al gobierno y que creían que nosotros no sabemos negociar. Claro que no sabemos negociar a las espaldas del pueblo, peor de los muertos, porque aquí en este país todo lo que se ha dado, no es porque le han dado de buena voluntad. Y a mí me da pena cuando oigo análisis de decir que están reivindicando otros derechos. No, se convocó a una huelga para que participen los sindicatos y el 9, la historia así debe describir, el 9 fue la marcha, la huelga del fútbol. Por eso hubo una paralización. Sí. ¿Dónde dice el gobierno que ha sido el día más fuerte, más peligroso, más temeroso? No, ecuatoriano. Se declaró un paro para que participe el pueblo y un levantamiento para que participen los indígenas, y el asambleísta sabe eso. No hay que cumplir criterios de otros, hay que hacer. ¿Y era por qué? Porque queremos que la agricultura, que ahora tanto la costa y la sierra necesitan un apoyo, se le dé todo el apoyo también para crear empleo. El FUT participaba para crear empleo por la conflictividad laboral, y si estamos nosotros en contra del Fondo Monetario, no le tenemos miedo, pero le digo al asambleísta y al Ecuador entero, él sabe, usted sabe, don Gonzalo, el fondo ecuatoriano nunca presta plata para lo social. El fondo presta solo para pagar y pagar. Te presto para que me pagues, porque es un banco. El resto, el BID, los otros bancos son para lo social. Por eso es lo que en el aporte que están hablando dentro de todo este nivel se hace dentro de todo el proceso que se ha dicho aquí, que ha habido la violencia no la crea el pueblo, la crean los que tienen el poder, y muchas veces por los malos decretos que hacen los gobiernos. Pero ¿por qué se fragmentaron, Mesías? ¿Por qué se fragmentaron? En un momento no se sabía quién lideraba nada. Mire, don Gonzalo, no es que los indígenas no entienden, ni los obreros no entienden, porque eso es lo que se usó también dentro del... No, el pueblo lo sabemos clarito, a lo menos cuando no tenemos rabo de paja en el país, que no hemos estado de gobierno en gobierno y atrás de los gobiernos, don Gonzalo, usted lo tiene grabado, todo lo que hemos dicho toda la vida, democráticamente, respetuosamente, sin ofender a nadie. Y yo jamás ofendo por los micrófonos o en videos o en cualquier cosa a nadie, nunca ofenderé, porque ese no es mi estilo, tengo ética en política. Pero mire, después de los 3 días, el pueblo rebasó. Eso es lo que hay que entender. El pueblo, no que han venido los venezolanos o los colombianos o el correísmo como se quiere hacer entender, jamás. El pueblo rebasó. ¿Por qué no evaluamos solo Quito? ¿Por qué no evaluamos todas las provincias para que se vea cómo participó el pueblo, por favor? No es que fue un levantamiento solo de los indígenas o solo de los campesinos. El pueblo estuvo ahí esperando el cambio. ¿Y sabe por qué esto está pasando en América Latina?
por la mala distribución económica, asambleísta, por eso es, porque el Fondo Monetario le ordenó al Ecuador, lance el proyecto, mande ahí, fue por el 883. Ese decreto, sí, le dijimos al gobierno que era el peor decreto que iba ahí. ¿Usted cree ¿En que qué coincide Luis Pachala? Yo primero, jamás puedo yo desautorizar las causas de los movimientos sociales. Segundo, también, de igual manera, reconozco la lucha de cada uno de los pueblos. Por otro lado, lo que sí estoy diciendo claramente es que nosotros no podemos vivir cuando queremos dar una solución al país. Tenemos que buscar 1000 maneras. Si nos dejaron si el correísmo nos dejó con una deuda de 70.000 millones de dólares, nos dejó con una alta presión fiscal. Tenemos que pagar a China en 10 años, casi 10.000 millones de dólares. Entonces, lo más importante para mí, para un dirigente, para un político, para un líder, es buscar una solución, buscar una innovación, buscar un camino. Yo no puedo solamente con una crítica, con una mirada crítica, solucionar los problemas. Yo tengo que hacer una mirada a futuro y por lo tanto, yo como he dicho y como sostengo, que justamente coincidimos de que el objetivo fue derogar el 883, porque ese decreto no fue consultado, no fue socializado. ¿Qué no pasó? se aplicó el 227 de la Constitución, en donde debe existir la mayor participación para uno Entre como gobierno. entre triturar ese decreto y las contingencias que se sumaron en esa hora, ¿por qué se operó una fragmentación? ¿Qué decían unos o qué discrepaban con otros? ¿Cuál fue el amontonamiento de argumentos que exhibía cada uno de los sectores? Hubo un momento en que se oía por un lado desde Venezuela a Diosdado Cabello anunciando que el foro de Sao Paulo y etcétera, etcétera, que la brisa bolivariana, y por acá Jaime Vargas en la Casa de la Cultura ordenaba cerrar las llaves del petróleo y solicitaba desconocer órdenes por parte de militares y policías al presidente de la República. Claro que nos alegra que haya una brisa bolivariana dándole la vuelta a toda América. Claro que sí nos alegra, porque es la redención de los pueblos. Les voy a decir algo, señor Almagro y su combo. Rueguen a Dios que se quede en una brisa. Rueguen a Dios que se quede en una brisa, porque al paso que vamos ya se está convirtiendo en una ventolera para convertirse en un huracán bolivariano. He mandado este momento, compañeros, este momento como amazónico, compañeros, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Todas las llaves del petróleo, carajo. No cumplan esas órdenes de ese señor traidor, mentiroso, ladrón, que se han unido entre ladrones con Jaime Nebot, con Lazo, carajo. Únanse al pueblo, señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas. Quítanle apoyo a ese patojo de mierda. Así estaban las cosas. ¿O no es que queremos recordar? ¿Qué refería a esta circunstancia para usted, señor asambleísta Pachala? Bueno, como siempre, cada quien responde por sus actos. Nosotros vamos a responder como asambleístas, y al menos yo como asambleísta. Lo que yo viví en ese escenario es que había presión para que sesionemos. Y la sesión no tenía otro objetivo. ¿Para qué iba a servir? La sesión no tenía otro objetivo que sino simplemente aplicar el 130. Ese era el objetivo máximo. No era ningún exhorto, no era decir, bueno, recen el Padre Nuestro de esta manera, etcétera. Simplemente era aplicar el 130. Y por lo tanto, los dirigentes indígenas, sobre todo las bases, sobre todo esta lucha de los jóvenes, justamente sí, tocó el 883 de los bolsillos,
porque no focalizaron, no dialogaron, no conversaron. Pero yo estoy muy seguro que en la agenda del movimiento no estaba la desestabilización, sino es que en el momento comenzó a existir la presión, viendo que ya esto tenía éxito. Claro, como acá dice Martín, habían camionetas, habían camuflados, habían tapado, aprovechando, utilizando la sagrada movilización del movimiento indígena. Por eso creo que en un momento dado, los dirigentes históricos que tienen experiencia, Salvador, Lourdes y todos dijeron, a ver, algo está pasando aquí, paremos las cosas, un momentito, es necesario, no vamos este rato a prestarnos. Y por eso yo tengo que saludar, porque lo que es, lo que no es, no, lo que no es, no es. Lo que era derogar el 883, un decreto, digamos, inconsulto, más no la desestabilización. Pero, por supuesto, en la euforia hubieron criterios, hubieron expresiones Dispares. en la euforia, y hubo un poco más allá, a veces pensando que uno va a ganar todo. Pero, oiga, más allá de todo, sí estaba la agenda del país. Yo quiero decir a Mesías, claramente, no se trata de apoyar a Moreno, no se trata de apoyar a un gobierno. Miren, se trata nada más que nosotros apoyar a la institucionalidad, a la democracia. No podemos a esta altura, cuando faltan 15 meses, tumbar un gobierno. Tumbando un gobierno, nos tumbamos nosotros mismos. ¿Cómo va a mirar la gente a nivel de todo el mundo? De que somos un país inestable. Todo se desestabiliza. ¿Qué escenarios nos aguardaban, Enrique Ayala? Bueno, en primer lugar, yo me alegro que Mesías Tatamuez personalmente haya podido explicar su posición. Yo te iba a rectificar, Gonzalo, cuando dijiste que había el presidente del FUD y los dirigentes del FUD habían tenido una posición oscura. Yo no creo que fue nada oscura, Gonzalo, fue muy clara. Felizmente, desde los primeros momentos plantearon que sus reivindicaciones eran dos. Del decreto y la aceptación del diálogo con el gobierno una vez que se hubiera suspendido el decreto. Y segundo, el que no se llevara adelante la reforma laboral tal como la concibe el gobierno. Me parece que eso fue claro, de manera que no tuvieron ninguna posición oscura. Nosotros respaldamos ampliamente Pero esa fue posición. fragmentada la postura. Ahora, bueno, en un momento dado el gobierno se dio modos por dividir el diálogo y dialogar por los indígenas primero, luego les llamó a los trabajadores, llamó a una serie de organizaciones muy poco representativas a las cuales les sacó en televisión a decir que también estaban dialogando, pero en definitiva eso hay que preguntarle al ¿Por qué gobierno. esa estrategia? Divide y vencerás, pues. Yo creo que el gobierno intentó efectivamente dividir a las diversas fuerzas y en parte lo logró frente a la opinión pública, pero lo que me parece es que ahí lo importante de todo esto es que el objetivo del haber derogado el decreto se cumplió, el diálogo se dio, por desgracia, días después de lo que hubiera podido hacerse y con la circunstancia de que hubo más violencia, más enfrentamiento y sobre todo más muertos. Yo quiero decirle al asambleísta Pachala una cosa que es muy importante, y es que me alegro mucho que estén defendiendo la democracia, pero el señor Lasso y el movimiento Creo apoyó las medidas desde el primer momento. El señor Lasso, él, no sé si es que él será orgánico en el movimiento Creo, yo no conozco, él salió a Coavisa a decir que estaba de acuerdo con el alza de los combustibles y que estaba de acuerdo con otras de las medidas ahí tomadas. Bueno, el señor Pachala puede decir que no, pero ahí está la grabación. Hubo un sector importante de la derecha ecuatoriana que apoyó las medidas. El momento que se produjo la reacción popular se asustaron, no supieron qué hacer. Yo no hubiera... ¿Qué iban a hacer en la Asamblea Nacional el domingo? Sábado. O cuando fuera. Primero no los hubieran dejado reunirse, porque estaban muy cerca del arbolito. Reuniéndose en otro lado, eso le hace perder peso a la situación. Además, la Asamblea no tenía nada que hacer. La Asamblea que no le había dado ninguna solución al país meses anteriores. Es decir, Enrique, el ¿qué escenario no estábamos estaba en la enfrentando? Asamblea, de manera que decir que se reunían o no se reunían, yo creo que eso era de menos importancia. Martín, en Pero ese lo que momento, ¿qué estábamos enfrentando? Bueno, estábamos enfrentando un intento de golpe de Estado. Yo tengo información que habla de que sí hubo el intento de la Asamblea. Y no era precisamente en Quito donde se iban a reunir, era en Guayaquil.
Y eso, ojalá algún momento se pueda saber todo lo que ocurrió en octubre. Ojalá hay episodios la misteriosos. academia, ojalá la academia se dedique a estudiar esto, que haya investigaciones, que no solo sea la fiscalía, que creo que lleva una investigación que me temo que no va a llegar a mucho. Yo creo que estamos hablando en medio de un montón de supuestos y de cosas. Le escucho a Mesías Tatamoes decir que el Fondo Monetario impuso lo de los combustibles. No es cierto. El Fondo Monetario quería el alza del IVA. Y eso no. Y el Ingresos. gobierno se jugó por la señora Lagarde, como buena francesa traumatizada por los chalecos amarillos, dijo no hagan lo del combustible. Entonces, repetimos eslogans, repetimos cosas Consignas. desde los años 70, seguimos diciendo, no es cierto, el Fondo Monetario no quería y eso lo sé como periodista yo, porque no quería lo del combustible. No es cierto que el Fondo Monetario es el que presta. El Fondo Monetario lo que hace es dar un aval para los préstamos. Y en el dinero que llegó como parte del fondo, había dinero del BID, de la CAF, del Banco Mundial, y muchos de esos eran para obra social. Entonces, si seguimos repitiendo supuestos, eslóganes prefabricados, nunca vamos a descubrir exactamente lo que ocurrió. Y mientras no sepamos lo que ocurrió, vamos a seguir repitiendo cosas, supuestos, y no vamos a llegar Si a nada. sus bases alguna vez le preguntan a Mesías, ¿qué es lo que realmente ocurrió en octubre? ¿Qué le respondería a usted? Vea, mire, don Gonzalo, y mire las personas que están dentro del panel. Una cosa, lo que así se distorsiona en la información desde la comunicación. Yo no digo que el fondo ordena sobre los combustibles. El fondo sí le ordenó, están las grabaciones, que presente rápido la propuesta. Eso es lo que el gobierno, sin dialogar ni con trabajadores sobre la flexibilización laboral, que le mienten al país, que no hay empleo porque no se aplica la flexibilización laboral. Es falso. Si no se mejora la economía en el Ecuador, no se va a mejorar el empleo. Pues eso, si no traen la plata los de afuera, tampoco. Si no bajan los intereses, si el paro, la movilización no tuvo solo una reivindicación así sindical. Eso, cuando le quieran distorsionar eso, no es eso. Es la mala distribución cuando se dice. También no estoy en contra de, tiene cada uno derecho a pensar. La asambleísta dice que la izquierda chupa a los gobiernos, la derecha chupa a los gobiernos, porque la izquierda es la última. Eso hay que estar bien clarísimo. ¿Quién gobierna? Es cuando ahora se nos quiere decir, don Gonzalo, que las empresas están mal administradas, como que el pueblo estuviera administrando, y que por eso hay que concesionar para privatizar. Por favor, todas esas cosas estuvo dentro de lo del paro. Mesías, pero ¿qué cálculos? Que sí queremos, don Gonzalo, deme un minutito para decirle, jamás ecuatoriano, Pero dígame la jamás plena. estuvo en la idea del pueblo ecuatoriano y del FUT por el golpe de Estado. Si hubiera habido golpe de Estado, por favor, ¿ustedes creen que estuviera el señor los presidentes se caen por sus malas administraciones, no solo por golpes de Estado? Nunca estuvo. Por eso ahora le decimos... ¿Nunca estuvo en riesgo la estabilidad de Moreno? Claro que estuvo estabilidad, porque sacó dos decretos Sí, contradictorios para que el pueblo se enjuríe más. Pero eso no es. Porque los saqueadores, ¿por qué las Fuerzas Armadas? ¿Por qué el Ministerio de Gobierno no nos dice hasta ahora? Eso deben de decir también los comunicadores. ¿Por qué no nos dicen hasta ahora quién estuvo atrás del saqueo? ¿Quién estuvo atrás de la violencia? ¿Acaso no tenemos derecho a saber los ecuatorianos? Yo estuve desde el principio a fin porque fui convocante, pero nunca
En mi pensamiento era un golpe de Estado, como aquí se quiere decir que falta pocos bits. Nosotros también creemos que el presidente debe determinar si ese no es delito. ¿Por Debe cuál determinar desenlace el periodo. trabajaba usted? ¿Por qué desenlace trabajaba usted? ¿Por cuál? ¿Por cuál? Porque los gobiernos No. entiendan que si no se dialoga, si no se hace leyes con el pueblo, si no se gobierna Sí. con el pueblo, si aquí no terminamos el desempleo es grande aquí. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Pero esa no es por falta de leyes, por favor. Eso es un error. Eso es acusar por acusar y diciendo para salir. Que el fondo no tiene nada que ver. Claro que las recetas del Fondo Monetario Internacional son las peores. ¿Qué preguntarías, ¿Acaso en Martín, Argentina no lo a dejan Mesías enterrado 100 Tatamuez? años? Como periodista, ¿qué preguntarías? No, a mí Yo del discurso de Mesías... No, le preguntaría le estoy interrogando a mi compañero Martín Pallares, compañero de profesión. No, a mí lo que me llama la atención del discurso de Mesías es como esta necesidad, este interés por reducir, por tamizar el tema del intento de golpe de Estado, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que hubo una explosión popular, etcétera, pero yo creo que hubo un operativo muy grande y que si los sectores que se llaman representantes del pueblo minimizan eso, yo creo que vamos a terminar engañándonos a nosotros como país. Yo creo que la historia deberá recoger las cosas como fueron. Y si tratamos de invisibilizar, de ocultar ese operativo que hubo, yo creo que nos hacemos daño a nosotros mismos, En ¿no? simultáneo. Así es, yo creo que a la sociedad entera le interesa saber qué ocurrió. Yo creo que todavía no sabemos todo lo que ocurrió. Creo que hay mucho que investigar. Creo que no solamente son los periodistas los que tienen que investigar, creo que no solamente es la fiscalía la que tiene que investigar. ¿Cuántos Creo enigmas que la te academia manejabas tú, Enrique? ¿Cuántos misterios o enigmas manejabas varios, ese pero verán, momento? yo creo que hay que aclarar una cosa en la cual los tres panelistas estamos de acuerdo. Entiendo que Mesías también está en la línea. Bueno, este fue un movimiento popular generado por una reacción de los movimientos sociales. No, Gonzalo, no tan disperso. Lo que fue es diverso, que no es lo mismo. No, la diversidad crea heterogeneidad. Esa es la riqueza Pero del se país. notó heterogeneidad, pues. Desde luego, siempre, porque el país es así. Pero el primer punto que hay que aclarar es que ahí hubo un gran movimiento ciudadano, social, popular, Urbano y rural. en donde la gente rechazaba las medidas del gobierno. Faltó liderazgo firme. Fundamentalmente las medidas neoliberales del gobierno. Eso es clarísimo. Pero el liderazgo Y eso, era disperso. Gonzalo, esto no se puede adjudicar ni a los venezolanos, ni a Correa, ni a nadie. Eso es un error. Y el gobierno comete el error de decirlo y se equivoca. Esto fue una reacción espontánea contra las medidas del gobierno, inconsultas y absolutamente inconvenientes. Inoportunas. Primer punto. Segundo punto que también es importante destacar, que creo yo que aquí estamos también de acuerdo, es que hubo un intento de golpe estudiado, con mucho dinero, con mucho esfuerzo, con un operativo que no se ha visto nunca en el país, manejado por los correístas. Pero eso no quiere decir que ellos sean los causantes del proceso. Ellos fueron los que intentaron manipular el proceso y al final fracasaron, felizmente, porque ellos sí estaban por un golpe de Estado. Entonces, yo creo que hay que distinguir dos cosas, y lo hago ya en términos ya más profesionalmente, ¿no es cierto? No se puede adjudicar la causa del movimiento a la incitación de Diosdado Cabello o de los venezolanos o de qué sé yo. No. Eso fue una reacción nacida del seno del pueblo que protestaba, que reaccionaba contra las medidas económicas. Y en eso estamos de acuerdo todos. Que eso intentaron manipular los correístas, que tenían, como el asambleísta Pachá ¿Y los venezolanos? una manifestación, que ellos habrán tenido gente de apoyo de Venezuela y de otros lados, pero lo más importante es que los venezolanos no causaron este proceso. ¿De dónde vino la plata? Yo creo que vino. Hay que preguntarle al arroz verde, pues la plata vino de Odebrecht, la plata vino de lo que se robaron 10 años seguidos.
si tienen un montón de plata. Entonces, lo que es importante destacar aquí es que efectivamente la causa es popular, el intento de manipulación es claramente político de estos sectores que felizmente no pudieron controlar el proceso. Y en tercer lugar, yo creo que hay que aprender, para eso era la reunión de hoy, las lecciones, el escenario de eso, me parece todavía más importante. Y en ese sentido yo creo que todos los movimientos políticos, todas las alternativas que se le pueden presentar al país, tienen derecho a presentar. ¿Cuál es la lección que nos dejan, Luis Pachala? Bueno, primero, ya que tocó a Guillermo Lazo, Enrique, porque yo no he tocado a nadie, porque siempre cuando se hace análisis se hace Sí. dentro de... Advirtamos que usted es del movimiento Creo. Soy el jefe de bloque. Claro. Por lo tanto, primero, las palabras textuales de Guillermo. Moreno, vuelva a Quito, no abandone. Segundo, son medidas tardías, inconsultas. Por favor, esto nos da una lección que tiene que preocuparse por la política rural. Dialogue. Esas fueron las palabras textuales. Y si usted revisa todas las grabaciones. Por otro lado, de acuerdo con Mesías, con Enrique, por supuesto, el desenlace del movimiento indígena fue el 883, derogar. Pero el desenlace de otros sectores fue justamente desestabilizar. ¿Por dónde encontramos la verdad? Termino. Sí. Lo que yo sí quiero decir, que nuestro Ecuador, nuestra patria, no puede someterse de ninguna manera a la agenda de Maduro, ni de la agenda de Foro de Sao Paulo, Correcto. ni a la agenda de nadie. Correcto. Somos ecuatorianos. Y por eso hay muy buenas cosas en la izquierda. Hay muy buenas cosas en la derecha. Hay muy buenas cosas en el centro. Y hay muy buenas cosas en las que yo al menos no me creo en de nadie esas cosas. No sé, si por mis acciones me dicen derecha, centro, lo que sea, pero hay los pragmáticos, hay los humanistas. Hay muy buenas. Es el tiempo de la conciliación, de la reconciliación, de la proyección. No de aprovecharse ese momento para yo, en este caso, fortalecerme electoralmente. No, el pueblo lo que quiere son soluciones, desenlaces para acabar con la pobreza, con el desempleo, con la desinversión, con la desestabilización. Justamente ahora viene la economía con Mauricio Pozo y Rodrigo Espinosa. Estamos buscando la verdad. Calidad. Innovación.